Primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos 17 al 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. He aquí él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también su sangre, tu misma sangre. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. He aquí yo traigo mal sobre ti, y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. De Jezabel también ha hablado Jehová diciendo: los perros comerán a Jezabel en el muro de Jezreel. El que de acá fuere muerto en la ciudad, los perros lo comerán, y el que fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. A la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. Él fue en gran manera abominable, caminando en pos de los ídolos, conforme a todo lo que hicieron los amorreos, a los cuales lanzó Jehová de delante de los hijos de Israel. Y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo: ¿no has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días, en los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El tema que vamos a estar considerando se titula: cuando Dios dice basta. Los hechos que acabamos de leer tienen lugar entre 5 y 6 años después de los sucesos del monte Horeb. Mientras tanto, no se había escuchado ni visto a Elías en la vida y en los asuntos de Israel. No se escuchó su nombre, no se supo nada de él durante ese tiempo. Quizás estuvo dedicado a instruir al profeta Eliseo para ocuparse de su lugar. Quizás era el momento en que Dios permitió que el profeta descansara su espíritu, descansara su mente y su cuerpo. Cualquiera que sea la razón, parece que hay un lapso de 5 o 6 años en la vida de Elías, cuando está en el estante y no está siendo usado por el Señor, ni menos de manera pública. Es un misterio qué pasó en ese periodo. Pero este momento de tranquilidad no ha sido en vano, porque Dios no hace nada en vano. Durante esos años silenciosos, el Señor ha revalorado al profeta de Dios, y cuando vuelve a aparecer en escena, no está derrotado, no está desanimado ni centrado en sí mismo. Ahora le vemos más y más fuerte en la fe. Cuando vuelve a la vista, se presenta como un hombre de Dios y como un profeta de Dios una vez más. Ha sido preparado y reelaborado para un servicio nuevo y renovado para el Señor Dios de Israel. Ahora, en este silencio hay una lección para nosotros. No debemos despreciar los momentos en que Dios nos saca de la mirada pública y nos cierra consigo mismo.
puede que no sea agradable para la carne o para el ego, pero es un tiempo que Dios ha elegido para reformarnos y moldearnos más perfectamente a la imagen de su Hijo. Sin embargo, ahora Elías ha vuelto, Elías ha regresado. Está listo para servir y no está decepcionado, no está desanimado, no está acabado, no está derrotado. Dios le da una nueva misión. Cuando lo vemos cumpliendo la voluntad del Señor, podemos ver que Elías sigue siendo el hombre fiel, a pesar de las circunstancias o recaídas que pudiera haber tenido. Hay tres elementos de este texto que demuestran la fidelidad de Elías y el poder y propósitos de Dios al considerar este pensamiento cuando Dios dice, basta, ya no más. En los versículos 17 al 19, vemos que después de un largo periodo de silencio, la palabra de Dios viene a Elías. Dios le vuelve a hablar a Elías. Y en esas palabras encontramos un doble consuelo. Hay un doble consuelo en estas palabras. Si leemos los versículos 17 y 18. Dice ahí la escritura, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel. Aquí, hermanos, hay dos actos de consuelo de parte de Dios. Tal vez usted al leer el texto diga, bueno, ¿y dónde dice ahí consuelo? ¿Dónde está eso? En primer lugar está el consuelo de la gracia de Dios en la situación. ¿Por qué? Porque quizás Elías pensó que había servido al Señor por última vez. Es decir, que hace 5 años atrás, tal vez Elías pensó que su ministerio ya se había terminado, que ya no serviría más a Dios. Quizá pensó que pasaría sus últimos días en la tierra preparando a Eliseo para las tareas que le esperaban en su ministerio. Quizás pensó que él no sería más sino un simple recuerdo. Quizás pensó que ya no se hablaría más de Elías, sino que solamente pensarían en él, como el profeta que hizo esto e hizo aquello allá en el Monte Carmelo. Quizás pasaron esas ideas por su mente, pero luego de varios años de que Dios no le hablara, de que Dios no se comunicara con él, finalmente la palabra de Dios vino de nuevo al hombre de Dios. Dios todavía tiene un plan para la vida de este hombre y tenía la intención de usarlo nuevamente para su honra y para su gloria. En esto, mis hermanos, Elías experimentó la gracia de Dios al ser sacado del estante y colocado de nuevo en la primera línea para la gloria de Dios. Se acabó el silencio para Elías. Se terminó el no hacer nada para la gloria de Dios. Ahora Dios le habla. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita y le tiene una misión. Eso, mis hermanos, es un consuelo para él. Me imagino que otros hombres de Dios han experimentado el mismo sentimiento. Me imagino que Jonás, por ejemplo, pensó que había llegado el fin de su vida mientras estaba en el vientre de aquel gran pez. ¿Qué hubiera pensado usted cuando desobedeció el mandamiento de Dios, se fue en un barco y terminó en el vientre de un pez? ¿Qué hubiera pensado? Pues se acabó. Se acabó mi vida, así como se acabó la luz. Así ha de haber pensado Jonás diciendo, ya es todo para mí. Pero estaba equivocado. No era todo para él. Y entonces hizo una oración a Dios y entonces el pez lo echó a tierra y finalmente fue a predicar a Nínive. Eso es un consuelo. Eso es gracia para Jonás. Yo creo que también el apóstol Pedro pensó que estaba acabado cuando, siendo un discípulo, negó a Jesucristo en aquella fogata romana.
cuando negó al Señor en varias ocasiones. Tal vez pensó, bueno, se acabó mi discipulado, pero estaba equivocado. El Señor le perdonó y lo usó grandemente para la obra de Dios. Yo creo que Juan Marcos también pensó que los apóstoles nunca confiaran en él después que los abandonó allá en medio de un viaje de predicación. Ya no quiso seguir con Pablo y Bernabé y se regresó a su casa. Pero él estaba ¿qué? Equivocado, porque después fue útil en la obra del Señor. Yo creo que David, el rey David, probablemente pensó que nunca volvería a cantar alabanzas después de lo que hizo con Betsabé. Después de haber estado solo ahí en su casa en privado, cometió aquel acto de fornicación y también aquel crimen, aquel asesinato, con toda alevosía, premeditación y ventaja. ¿Cómo debe haberse sentido después cuando el profeta le dijo, tú eres aquel hombre? Tal vez pensó, nunca más volveré a cantar alabanzas, nunca más volveré a ser usado por Dios, pero estaba equivocado. ¿Por qué? Porque tanto Elías como Jonás, como Pedro, como Juan Marcos, como David, estaban sirviendo al Dios que perdona, al Dios de la segunda oportunidad. La respuesta de Dios es la misma que le dio a cada uno de ellos para nosotros. Lo que tenemos que hacer es hacer lo que ellos hicieron. Seguir confiando en Dios, seguir confiando en su misericordia. Hay que confesar el pecado, hay que humillarse ante el Señor, hay que aprender las lecciones que Él está tratando de enseñarnos y esperar a que Él nos llame de nuevo para servirle efectivamente en su obra. En segundo lugar, cuando Dios le habla a Elías, hay una comprensión expresada de parte de Dios por la situación de Elías. Sí, habían pasado 5 años de silencio. Pero, dice el versículo 17, entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita. Las palabras de Dios al profeta le hicieron saber que el Señor está al tanto de la situación. Tal vez no le estuvo hablando por 5 años. Tal vez no le dio ninguna visión por 5 años. Tal vez no hubo comunicación entre Dios y Elías, pero Dios sabe dónde está Elías, Dios sabe dónde está Acab y qué está haciendo cada uno de ellos. Dios nunca se olvida ni deja de mirar a nadie. Así que seguramente le trajo consuelo al hombre de Dios saber que Dios todavía seguía en control. Imagínense, yo como profeta, siendo el profeta Elías, que me ha utilizado Dios para sacarme de mi casa, me ha llevado hasta un arroyo, me ha llevado con la viuda, me ha llevado a enfrentar a los profetas de Baal, me ha hecho hacer todas estas cosas y de pronto, por 5 años aproximadamente, no habla Dios. Las cosas siguen su curso. Acab sigue en sus pecados. Jezabel sigue haciendo toda clase de maldades en Israel. Uno podría pensar que se acabó, que Dios ya no quiere hacer nada, que Dios se ha ido. ¿Cómo es posible que ahora esté guardando silencio por 5 o 6 años? ¿Qué ha pasado? Si contestó allá en el Monte Carmelo cuando los profetas de Baal hicieron ahí su ritual, su falso Dios no contestó y Dios, el Dios verdadero, contestó, pero ahora por 5 o 6 años no hay nada. Pero ahora que dice el verso 17, vino palabra de Jehová a Elías. Eso le dio consuelo. El profeta se dio cuenta que Dios seguía en control. Aunque no se oía su voz, aunque no se miraba ninguna manifestación maravillosa, Dios seguía al tanto de todo. Mis hermanos, hay que recordar
que Dios también tiene el control de cada situación. Aunque no se oiga su voz, aunque no haga maravillas, Dios sigue en control. Así como Dios sabía todo sobre el enemigo de Elías, dónde estaba y qué estaba haciendo, Dios sabe lo que sus enemigos han estado haciendo. Dios sabe lo que está haciendo el hombre todo el tiempo. Él es consciente de lo que estamos enfrentando en la vida y Él es consciente de todo acerca de los obstáculos, acerca de las pruebas, acerca de los fracasos, acerca de las esperanzas, acerca de los sueños y acerca de cualquier dolor que haya en nuestro corazón. Puede ser que nadie lo sepa. Puede ser que nadie en la tierra esté consciente de lo que estamos padeciendo, pero Dios sí. Dios conoce los pensamientos, conoce el corazón de los hombres, aunque nadie lo sepa. Él siempre está al tanto. Esta mañana Él sabe dónde está usted y lo que está enfrentando, aunque nadie lo sepa, aunque usted lo oculte incluso. Tal vez usted lo oculta de los demás, pero Dios sí sabe. Cualquier cosa que sea un dolor o sea un pecado. Usted lo puede ocultar todo lo que quiera. Usted puede disfrazarse de todo lo que usted quiera, pero Dios no puede ser burlado. Él sabe todo. Dice en Hebreos, en el capítulo 4, en el versículo 13. Hebreos capítulo 4, en el versículo 13. Dice la Escritura. Vean cómo Dios siempre está al tanto y siempre está al control de todo. Hebreos capítulo 4 en el versículo 13 dice: y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Ven? Todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de Dios. Aunque nadie lo sepa, aunque nadie esté enterado, Dios sí lo sabe. Y eso debe ser de preocupación para los que andan en pecado. Pero debe ser de consuelo para los que están padeciendo, para los que están sufriendo, para los que tienen alguna causa difícil. Sepan que Dios está enterado de eso. Y también los que andan en pecado sepan que Dios sabe el pecado que hay en sus vidas, aunque lo oculten. Nada escapa de la mirada de Dios. Y eso da consuelo a unos y debe dar preocupación a otros. Ahora, ¿por qué vino la palabra de Jehová a Elías? Dice el versículo 18 del primer libro de Reyes, capítulo 21, versículo 18. ¿Por qué vino la palabra de Jehová a Elías? Bueno, dice la Escritura: levántate, desciende a encontrarte con Acab, rey de Israel, que está en Samaria. Fíjese cómo Dios sabía lo que estaba haciendo Acab y dónde estaba. Nada escapa de sus ojos. He aquí, él está en la viña de Nabot, a la cual ha descendido para tomar posesión de ella. Dios envía a Elías con un mensaje de muerte. Dios envía a Elías con un mensaje de destrucción. Levántate, ve. Ahí está Acab en Samaria, en la viña de Nabot. Y le hablarás diciendo: así ha dicho Jehová, ¿no mataste y también has despojado? Y volverás a hablarle diciendo: así ha dicho Jehová, en el mismo lugar donde lamieron los perros la sangre de Nabot, los perros lamerán también tu sangre, tu misma sangre. Entonces vean, Dios envía a Elías con este mensaje de muerte y destrucción, precisamente por lo que habían hecho ya Acab y Jezabel. Allá en los versículos 1 al 16.
En esos versículos, Acab y Jezabel han cometido algunos pecados horribles. Ya han pervertido la ley de Dios, han dado muerte a un hombre inocente, han sobornado a testigos falsos para que mientan contra él y han tomado lo que pertenecía a un hombre muerto. En los eventos que rodearon la confiscación de la viña de Nabot, este dúo diabólico ha sondeado las profundidades de la depravación. Se han ganado una sentencia de juicio por parte de Dios. Fíjese todo lo que han hecho. Han hecho tantas cosas. Jezabel se ha burlado tanto de Dios, se ha burlado tanto de la ley de Dios. Acab ha participado en eso. Han cometido terribles crímenes en contra de Dios, en contra de los siervos de Dios. Han hecho toda clase de cosas perversas por varios años y Dios dice, basta. El mensaje de Dios a esta pareja descarriada es directo y claro. No habrá ningún malentendido de lo que el Señor está tratando de decirles. No les está hablando un lenguaje figurado. El mensaje es literalmente así como se entrega. Donde los perros lamieron la sangre de Nabot, ahí mismo lamerán tu propia sangre. Eso es literal, así. Eso es exactamente lo que Dios está tratando de decirles. Eso es lo que va a pasar. ¿Por qué viene este juicio contra Acab y Jezabel? ¿Por qué este juicio tan drástico? Bueno, precisamente por el pecado. Dios sabía lo que había hecho Acab. Él conocía su alcance y conocía su vileza. Nada pasó desapercibido en la mirada de Dios. Aquellas cosas que pensamos, mis hermanos, que están ocultas a la vista de los hombres, están abiertas a la contemplación de Dios. Él ve todo y lo sabe todo y tratará con los hombres sobre la base de sus pecados. No habrá modo de escabullirse. No habrá modo de justificarse. Dios tratará a cada hombre conforme a sus pecados. Mis hermanos, Dios sabe todo lo que hay que saber sobre nosotros. Nadie le tiene que contar nada. Nadie tiene que ir a decirle, Señor, mira lo que hace este o mira lo que hace aquel. No, Él sabe todo lo que hay que saber porque nada escapa de su mirada, como dice Proverbios capítulo 15 en el versículo 3. Los ojos de Jehová están en todo lugar, mirando a los malos y a los buenos. Vea, ¿qué está viendo Dios? ¿A quién está viendo Dios? Dice el proverbio, los ojos de Jehová están en todo lugar. Y está mirando a los malos y a los buenos. Acab no podía escapar del juicio de Dios. Y entonces vino la sentencia. Por el pecado de Acab, solo puede haber una sentencia, hermanos. La muerte. Este hombre es culpable de asesinato. Este hombre es culpable de robo, de engaño, de idolatría y toda forma de maldad. Es culpable ante los ojos de Dios y está condenado a muerte. Acab ha estado abusando de la paciencia de Dios. ¿Cuántos años lleva Acab haciendo eso? Acab es un hombre que conoce a Dios. Acab es un hombre que conoce la ley de Dios, pero ha estado abusando de la paciencia de Dios. Se le ha dado una oportunidad tras otra para arrepentirse de sus pecados y volverse a Dios. Mire, ¿por qué no se arrepintió ahí en el Monte Carmelo? ¿Por qué no se arrepintió cuando vino la sequía? No, él no ha querido arrepentirse. Sin embargo, él postergó su arrepentimiento y continuó en sus pecados, y ahora Dios dice, ya basta. Es hora de enfrentar sus actos. Esto nos enseña, hermanos, que llegará un momento en que Dios diga basta también en nuestras vidas. Él puede permitir que el hombre vague en el pecado por un tiempo, pero llegará el día en que el martillo del juicio de Dios caerá, y cuando lo haga, su juicio será rápido, su juicio será seguro, su juicio será severo. Siempre hay un precio que pagar
por los pecados cometidos y no confesados. Dice Números capítulo 32 en el versículo 23. Números capítulo 32 versículo 23. Mas si así no lo hacéis, he aquí habréis pecado ante Jehová, y sabed que vuestro pecado os alcanzará. Nosotros quizás podemos pensar que Dios se olvidó de nuestros pecados no confesados. Ya pasó un día, ya pasaron 2 días, ya nos sentimos bien y pensamos que Dios ya se le olvidó. Pero no, dice aquí la Escritura, vuestros pecados os alcanzará. Ahí está siempre, siempre está ahí. Llegará el día en que Dios mirará nuestra vida y dirá, basta, basta ya. Ahora, ¿cuánto nos costará ese día? ¿Cuánto nos costará eso? No hay que ser insensatos. Dios sabe cómo llamar nuestra atención y no dudará de ninguna manera, no va a dudar en tocar lo más precioso que tengamos para hacer precisamente eso, para llamarnos la atención. Porque eso es lo que hace cualquier padre. Cuando castiga a sus hijos, si el hijo, por ejemplo, hay padres que dicen, ya no vas a ver la televisión. Pero si el hijo dice, pues no me importa, no pasa nada. Bueno, eso no es castigo, ¿eh? ¿A qué hijo se le puede castigar hoy con no ver televisión teniendo un celular? Pues ya la televisión ni le hacen caso, ya ni la ven. Entonces dice el papá, ya no vas a ver televisión. Y el hijo dice, sí, padre, terrible castigo que me pones. No, no le importa. Los padres ya no ponen ese castigo. Ya es inútil. O decirles, como te portaste mal y no quieres hacer caso, ya no vas a salir. No, ni salgo. Ahora los jóvenes no salen. Usted ve en las colonias, solas. Los únicos que andan allá afuera son perros y vendedores. ¿No? Ahí andan los vendedores para arriba y para abajo. Pero ya no hay jóvenes como antes, ¿no? Como antes que en las tardes no se llenaba de jóvenes jugando fútbol, béisbol o algo, platicando. No, ahora todo el mundo está encerrado y si llegan a estar juntos, platican por medio del celular. Ya ni se ven las caras. Entonces eso ya no funciona. Pero cuando el padre dice, te voy a quitar el celular, ahí la cosa cambia. Te voy a cerrar el Facebook, ahí la cosa cambia. Entonces el castigo va de acuerdo a lo que más interesa. ¿Qué le interesaba a Eva cuando cometió aquel pecado de comer el fruto prohibido? ¿Qué le interesaba a ella? Gobernar, estar arriba de su marido, ser la jefa, la patrona, ser como Dios. ¿Y cuál fue el castigo? Todo lo contrario. Él se enseñoreará de ti. Vámonos, la pusieron hasta atrás. Quería estar en primera fila y la mandaron hasta atrás. ¿Ve? El castigo va de acuerdo a lo que se busca, a lo que se quiere, a lo que se anhela. Y Dios no va a dudar en tocar lo más precioso que tengamos para hacer precisamente eso. Había un hombre que quería vender su casa y otro hombre la quería comprar. Pero como el que la quería comprar era muy pobre, no podía pagar el precio completo. Y entonces le estuvo rogando y rogando que se la vendiera a la mitad de precio. Te puedo dar la mitad, véndemela en la mitad. Y el otro decía, no puedo, vale tanto. Y ahí estaba todos los días. Y entonces el hombre dijo, mira, vamos a hacer una cosa. Te la voy a vender a la mitad, pero con una condición. ¿Cuál? En la puerta hay un clavo grande que estaba ahí, que sobresalía de la puerta, fuerte, un clavo.
te voy a vender la casa a mitad de precio con la condición de que ese clavo sea de mi propiedad. Toda la casa es tuya, menos esa parte, menos el clavo. Ese clavo no me lo tocas porque es mi propiedad. ¿Aceptas? Y dijo el otro contento, pero claro, ¿y para qué quiere ese clavo? Está bien, le pagó la mitad de la casa, todo perfecto. Pasó un año. Y entonces al año vino el dueño original de la casa y le dijo, oye, quiero que me vendas mi casa otra vez. Y te voy a pagar la mitad de lo que yo te pagué a ti. Entonces dijo el otro, no puedo hacer eso. Yo necesito la casa y ¿cómo me vas a pagar la mitad de lo que yo te pagué? No. Dijo, ¿no me la quiere vender? No. Perfecto. Se fue a la calle y encontró el cuerpo de un perro muerto. Y entonces agarró el cuerpo del perro muerto y lo colgó en su clavo. Y entonces él le dijo, oye, ¿no puedes colgar eso ahí? Dijo, sí, lo puedo colgar porque es mi clavo, es mi propiedad y en mi propiedad yo puedo hacer lo que quiera. Y entonces fueron a las autoridades y dijeron, oiga, este hombre colgó un perro muerto ahí, dijo, esa es mi propiedad, así quedó estipulado. Y el juez dijo, es su propiedad el clavo, él puede tener un perro muerto ahí. Bueno, ¿qué cree que pasó? La gente entraba y salía y decía, no, esto es imposible, no podemos vivir aquí con la peste. Y se secaba el cuerpo y ponía un cuerpo nuevo. Todos los días iba por un cuerpo de un perro muerto nuevo y lo colgaba en el clavo y decía, es mi clavo y mi propiedad, hasta que se hizo inhabitable estar ahí. Y entonces dijo, la voy a vender, pero no a ti. Y entonces anduvo buscando clientes y cuando venían a ver la casa decía, no me interesa, ¿sabe por qué? Porque estaba un perro muerto colgado ahí. Nadie quería comprar la casa, definitivamente no se podía ni vender ni habitar. Y entonces dijo el dueño, yo te compro la casa a la mitad de lo que me la vendiste. ¿Y qué hizo? Aceptó. Compró la casa por la mitad a la que se la había vendido. Ahora era de él, quitó el clavo y fue feliz. ¿Cuál es la idea aquí? Bueno, la idea es que si dejamos al pecado con una pequeña clavija en nuestro corazón, él va a colgar su basura podrida en ella, haciéndola inadecuada para que Dios habite en nosotros. Eso es lo que va a pasar. Por dejar un pequeño clavo de pecado en nuestro corazón. El pecado va a colgar sus cosas putrefactas ahí y Cristo no va a habitar. Va a ser inhabitable por esa pequeña cosa que dejamos ahí sin confesar. Por eso el apóstol Pablo dijo en Efesios 4:27, ni deis lugar al diablo, ni deis lugar. Entonces acá pensó que se burlaría de la misericordia, de la paciencia de Dios, y Dios dijo, basta. En los versículos 20 al 26, Elías entrega el mensaje, versículos 20 al 26. Cuando Elías recibe este nuevo llamado, no pierde tiempo, sino que se dispone a cumplir la orden del Señor, exactamente en tiempo y forma como Dios le dijo. Va directamente a la viña de Nabot, donde encuentra a Acab disfrutando de sus ganancias mal habidas. Ahí estaba Acab bien contento, viendo el viñedo, hermanos. Imagínense todo el pedazo de tierra así bien bonito, una cosa preciosa, hermosa, llena de uvas, imagínense. Y ahí estaba Acab contemplando, disfrutando el fresco y diciendo, pero qué hermoso lugar, qué buena ganancia he tenido. Y entonces llega el profeta, llega aquel hombre mal vestido, greñudo, y le entrega un mensaje de muerte. Dice el versículo 20. Dice ahí, y Acab dijo a Elías, lo vio y le dijo, ¿me has hallado, enemigo mío?
Fíjese cómo no le dijo buenas tardes, ¿cómo has estado, Elías? Qué milagro que te dejas ver. No, me has hallado enemigo mío. Mis hermanos, hace tiempo que estos dos hombres no hablaban. La última vez que se vieron fue allá en el Monte Carmelo, cuando Elías pasó corriendo a un lado de él. ¿Se acuerdan? Pasó corriendo ahí y él estaba batallando ahí con los caballos en medio de la tormenta. Esa fue la última vez que se vieron. Y ahora que ve a Elías le dice, enemigo, eres mi enemigo. Mientras Acab dice que Elías es su enemigo, la verdad es que Elías era el mejor amigo que podía tener Acab. ¿Cómo? Sí, hermano. Acab lo ve como enemigo, pero en realidad Elías era el mejor amigo que él pudiera tener. ¿Por qué? Porque Elías hizo todo lo posible por enseñarle a Acab la manera correcta de vivir, de estar bien con Dios. Aunque lo reprendía, aunque lo lastimaba con sus palabras, aunque sus palabras eran ásperas, duras palabras. Imagínese, ¿cómo recibiría usted las palabras de alguien que dice, donde los perros lamieron la sangre de este, lamerán la tuya? Usted dice, ¿cómo va a ser mi amigo ese hablador? Pero la realidad es esa, aunque fueran palabras duras, ásperas, la verdad es que Elías era su mejor amigo porque le estaba enseñando la manera correcta de vivir su vida. En varias ocasiones le señaló la dirección correcta en que él debía vivir. Si Acab quería encontrar a su verdadero enemigo, no necesitaba mirar más allá de la mujer que tenía en su casa. El verdadero enemigo dormía en el palacio de Acab. Ahí estaba el enemigo. ¿Sabe quién era? Su esposa. La esposa de Acab era el peor enemigo que él tenía. Mire lo que dice el versículo 25, para que no digan que son habladurías mías. Dice el versículo 25, a la verdad ninguno fue como Acab, que se vendió para hacer lo malo ante los ojos de Jehová, porque Jezabel su mujer lo incitaba. ¿Quién era la que incitaba a Acab a vivir en pecado? Su mujer. ¿Quién era el que le indicaba el camino correcto? Elías. ¿Y qué decía Acab de Elías? Eres mi enemigo. ¿Y qué decía de Jezabel? Te amo, mi vida, mi terroncito de azúcar, con esos taconzotes que traes, con esa ropa tan bonita que te pones, te ves hermosa, preciosa, como te amo. Y ahí andaba como pavo real Jezabel, con su pintura en la cara y sus cabellos arreglados y toda esa clase de joyas que utilizaba. Una mujer alta, delgada, soberbia al caminar como la malagueña. Y acá decía, esta es mi mujer y este es mi enemigo, cuando era al revés. Elías era su mejor amigo y Acab era el peor enemigo que él podía tener. Su mujer lo incitaba al pecado. Jezabel era una mujer vil. Jezabel era una mujer malvada, perversa. Y mis hermanos, esa historia se repite todos los días, todo el tiempo, hasta nuestro tiempo. Dejamos que una persona tenga pecado en su corazón, no decimos nada y él nos mira como un amigo, ¿no? Me cae muy bien el hermano porque nunca me anda reprendiendo. ¿Quién es el que reprende en la iglesia? Aquel perverso que se cree muy santo. Pero el hermano a este sí lo puedes invitar a comer porque este es un azúcar, este es un pan de Dios. Con el hermano hasta te dan ganas de acostarte en su regazo. Cuando él habla, ay hombre, se siente uno tan a gusto con él. Pero aquel otro, no hombre,
que él nomás está diciendo ahí que esto, que el otro, y nomás está de fisgón, metiche. Y eso pasa, hermanos, todo el tiempo, y lo vemos al que nos reprende, al que nos corrige como un enemigo, y al que tolera el pecado como una buena persona. ¿Por qué pasa eso? Bueno, porque las personas no aprecian que alguien les señale sus errores. No aprecian eso. De hecho, a menudo se volverán contra la persona encargada de llevarles la verdad, de decirles la verdad, y se van a volver contra ellas. El hombre que les dice la verdad no es su enemigo, sino el mejor amigo que puedan tener. Bueno, dice el versículo 20 que hubo una confrontación ahí. La respuesta de Elías a Acab es enfrentar su pecado, es lo que le dice, ¿verdad? Dice el versículo 20. Y Acab dijo a Elías: ¿me has hallado, enemigo mío? Él respondió: te he encontrado porque te has vendido a hacer lo malo delante de Jehová. Elías no lanza golpes, pero le deja saber a Acab que sus pecados han sido expuestos, que Dios los conoce. Esto me recuerda el momento en que Natán se acercó al rey David, no para profetizarle días buenos ni días bendecidos, sino para decirle: tú eres aquel hombre. ¿Se acuerda? Natán le dijo: oyes, rey, fíjate que pasa esto, un hombre tenía una oveja y otro tenía muchas, y entonces el que tenía muchas le quitó a este para comérsela. Y David se indignó, con justa razón se indignó. Es digno de muerte quien ha hecho eso. Y entonces le dice el profeta: tú eres el hombre. Estoy seguro que Acab ya había pensado, hermanos, ¿por qué un hombre que conoce la ley de Dios está tolerando que su esposa asesine a los profetas, que haya idolatría en el pueblo, que se hagan todas estas cosas malas? Bueno, simplemente, hermanos, ¿por qué Acab está muy fresco de que hayan matado a Nabot, de que su sangre ha sido derramada y los perros hayan lamido esa sangre, y él ahora esté muy fresco ahí en la viña? Bueno, quizá él razonó: yo no tuve nada que ver. Yo no tuve nada que ver. Yo estaba en el palacio, ocupándome de mis trabajos, de mis tareas, de mis asuntos, y entonces vino mi mujercita y me dijo lo que había pasado con Nabot, que lo mataron. Si ella hizo algo malo, bueno, pues es ella, es la reina. ¿Yo qué tengo que ver? Donde manda capitán, no gobierna marinero, ¿va? Si alguien le decía: oye, tu mujer, tranquilo, tu mujer es tu reina, y es mi reina también. Pero es que, ¿qué? ¿Te vas a atrever a decirle algo para que te corte la cabeza? Si mató a los profetas de Dios. Bueno, rey, pero ¿le puede usted decir que yo le diga? ¿Saben cómo se va a poner Jezabel si Acab le levanta la voz? Si Acab le pone un límite, si Acab le dice ya no, si Acab le dice basta, ¿qué cree que va a hacer Jezabel? ¿Usted cree que esa mujer que ha sido una reina desde que nació, que ha sido una mujer que todo se le cumple, todos sus caprichos desde que nació, ¿usted cree que de buenas a primeras va a sujetarse al rey Acab? Claro que no. Si eso no lo hizo ni Adán, no lo hizo ni el sabio Salomón, ¿usted cree que este chaparrito de acá va a ponerse a las patadas con Jezabel? Claro que no. Entonces él ya razona y dice: bueno, pues fue la mujer. Como Adán, la mujer que me diste. Como Eva, la serpiente. ¿Ve? Así Acab, pues está muy a gusto ahí. Sin embargo, la declaración de Elías expone el hecho
de que Acab está en el centro de la culpa de todo lo que ha sucedido. Nabot está muerto, ¿por qué? Porque un día Jezabel se levantó y quiso matarlo. Porque un día Jezabel se quiso divertir y matar a ese pobre hombre. No, está muerto por la codicia de Acab. Porque Acab fue a llorarle a sus piernas, se tiró a sus piernas y le dijo: ¿qué crees que me ha pasado, mi amor? Me han humillado, Nabot me ha humillado y no me quiere vender su viña. Y estaba llorando ahí con la reina. Y la reina dijo: chaparrito, no llores. Levántate, pues, y por eso somos reyes. Y entonces Jezabel se encargó de Nabot. Nabot está muerto por la codicia de Acab. Nabot está muerto porque Acab no tiene control sobre su mujer. Nabot está muerto porque Acab se volvió un ojo ciego, porque se hizo de la vista gorda y no quiso ver lo que es correcto. Nabot está muerto porque Acab no tenía en cuenta la palabra de Dios. Nabot está muerto porque Acab está vendido bajo el pecado. Ahí lo dice, ¿no? Ahí lo dice. Ahí dice el verso 20. Dice ahí: te he encontrado porque te has vendido. Ahí está la palabra vendido, te has vendido. Mis hermanos, en el texto original hay un juego de palabras ahí. Esta palabra vendido significa un estilo de vida habitual entregado a algo. Acab se ha vendido al pecado. Acab se ha casado con el pecado. Acab está bajo el dominio del pecado. Acab no solo ha manifestado maldad en su vida día tras día, sino que también se ha casado con la maldad cuando tomó a Jezabel como esposa. Díganme ustedes, ¿hizo lo correcto Acab al tomar a Jezabel como esposa? ¿No se lo prohibía la ley? ¿No hizo lo mismo Salomón de tomar mujeres paganas? Entonces él se vendió al pecado, él quiso. Él vio a Jezabel, se enamoró de ella. Una mujer atractiva, usted no se le imagina una mujer fea. Jezabel no es una mujer fea. Será de modos feos, pero es una mujer atractiva. O sea, no caerá bien, pero es una mujer muy atractiva. Y a Acab le gustó. La vio como todo un árbol de Navidad. Y cuando las mujeres se arreglan así, se atavían de esa manera, pues ¿son qué? Atractivas, ¿no? Si no, ¿usted para qué se arregla? ¿Por qué no se viene aquí a la iglesia así toda roñosa como se levanta en la mañana? No, ¿usted quiere verse qué? Quiere verse bien. Pero Jezabel quería verse mejor. Y entonces Acab se vendió al pecado. Lo peor de todo es que Acab pensó que podía ocultar todos sus actos de Dios. Pero él ve todo. Y entonces dicen los versículos 21 al 26 que Elías le entrega los términos del juicio de Dios a Acab. ¿Qué le dice? He aquí yo traigo mal sobre ti y barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab, tanto el siervo como el libre en Israel. Y pondré tu casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat, y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, por la rebelión con que me provocaste a ira y con que has hecho pecar a Israel. Terrible juicio el que iba a caer sobre este hombre. El mensaje fue personal para Acab. El martillo de Dios cayó sobre él, sobre Acab, pero también iba a caer sobre su misma descendencia, sobre su misma familia, ¿no? Dice ahí,
Dice ahí, barreré tu posteridad y destruiré hasta el último varón de la casa de Acab. Eso pasa cuando el pecado es tolerado, practicado, y va a afectar a todo mundo, hasta los que ni son familiares, dice ahí, tanto al esclavo como al libre. Entonces, no había duda de que el juicio de Dios era personal, de que Dios le está diciendo a Acab, ya basta. No debemos burlarnos del juicio de Dios, hermanos. No debemos tener en poco el juicio de Dios. A veces nos burlamos del juicio, nos queremos burlar del juicio. Decimos, no me importa. Bueno, ahorita decimos no me importa porque no estamos conscientes. El pecado nos está cegando y decimos no me importa que caiga el juicio de Dios sobre mí. Nos ciega el pecado y decimos esas cosas. Recuerdo a un predicador que le dijo a un hombre, ¿usted pertenece a la familia de Dios? Y el hombre le dijo, no, yo vivo unas casas más abajo. No, dice el predicador, lo que quiero decir, ¿está usted perdido? Y el hombre le dice, ¿perdido yo? Pues si aquí he vivido más de 30 años, ¿cómo me voy a perder? Y el predicador le dice, no, lo que quiero decir es que ¿está usted listo para el día del juicio? Y el hombre le contestó, ¿para el día del juicio? ¿Cuándo va a ser? ¿En qué día? Bueno, el predicador le dijo, pues puede ser hoy o puede ser mañana. Y el hombre le dijo, bueno, cuando esté seguro, viene y me dice, porque mi esposa a lo mejor va a los 2 días. ¿Qué estaba haciendo? Estaba burlando del juicio de Dios. Pero ¿qué será cuando el juicio venga? Dice la Biblia que ahí será el lloro y el crujir de dientes. Ahí no habrá indiferencia. Ahorita decimos, no pasa nada, no le hace, pero cuando llegue el día será el lloro y el crujir de dientes. ¿Qué hizo Acab ante este juicio? Bueno, dice el versículo 27 que Acab se arrepiente, hermanos. Se arrepintió Acab, dice el texto en el verso 27, y sucedió que cuando Acab oyó estas palabras, rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su carne, ayunó y durmió en cilicio y anduvo humillado. Se arrepintió de lo que había hecho. Este hombrecito malvado hace lo que debió haber hecho hace muchos años. Eso es lo que debió haber hecho hace mucho tiempo. Se arrepiente de sus pecados y ahora se humilla delante de Dios. La palabra arrepentimiento no es una palabra común en nuestra sociedad, en nuestro mundo moderno. ¿Qué significa esa palabra en los tiempos bíblicos? En los tiempos bíblicos, cuando se hablaba de arrepentimiento, se estaba hablando de un cambio de mentalidad que resulta en un cambio de acción. Eso es lo que es arrepentimiento. La mejor imagen que podemos tener del arrepentimiento es cuando una persona se dirige hacia un lugar y entonces da vuelta total y se regresa. Eso es arrepentimiento. Es un cambio de dirección. Usted lleva una dirección y si esa dirección es contraria a la voluntad de Dios, usted se arrepiente y entonces ahora toma la dirección que Dios indique. No es la dirección que yo quiera, no es el camino que a mí me guste, sino que es la dirección que Dios marca. Si Dios dice a la derecha, usted da vuelta a la derecha. Eso es arrepentimiento. No, arrepentimiento no es, bueno, yo voy aquí, me tengo que arrepentir, entonces, esto está bien. Pero si no es la dirección de Dios, no está bien. Tengo este problema, lo voy a solucionar así. No, si no es la dirección de Dios, no es lo correcto. Si a usted le duele la cabeza, dígame, ¿lo correcto es cortársela? ¿Quién en su sano juicio dice me duele la cabeza, me la voy a cortar? Eso no sería la solución.
De la misma manera, cuando usted va en una dirección que Dios reprueba, la única manera de arrepentirse es dejar esa dirección y tomar la dirección que Dios indique. Eso es arrepentimiento. Jesús dijo, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente, dice Lucas 13. También dijo el apóstol Pablo allá, cuando les estaba predicando a los filósofos, si no os arrepentís, Dios los va a juzgar. Dios ha pasado por alto los tiempos de esta ignorancia y ahora manda a todos los hombres en todo lugar, ¿qué cosa? Que se arrepientan, que tomen la dirección que Él les indique. Si queremos que la mano del juicio de Dios sea quitada de nuestra vida, necesitamos arrepentirnos. Y entonces, ¿qué hizo Acab? Se arrepintió. Acab se arrepintió. ¿Y qué dijo Dios? ¿Cuál fue la respuesta de Dios a lo que hizo Acab? Vea lo que dice Dios. Versículo 28 y 29. Entonces vino palabra de Jehová a Elías Tisbita diciendo, otra vez Elías oye la voz de Dios, pero mire lo que dice ahora. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Hermanos, el tono en la voz de Dios ya no es el mismo tono del versículo 17. El tono acá era un tono de juicio. Dios expresando su enojo, su ira contra Acab. Ya basta. Pero ahora que Acab se ha humillado y ha ayunado, se ha arrepentido, usted no va a percibir aquí un tono de molestia. Aquí hay un tono de alegría, de contentamiento. ¿No has visto cómo Acab se ha humillado delante de mí? Dios está contento. Vea cómo Dios ve a Acab desde la gloria, lo que está haciendo Acab. Y luego va y se lo cuenta al profeta. Y le dice, pues por cuanto se ha humillado delante de mí, no traeré el mal en sus días. En los días de su hijo traeré el mal sobre su casa. El juicio, mis hermanos, iba a caer sobre Acab, se arrepintió y entonces Acab ahora va a gozar de la misericordia de Dios. Eso es gracia en acción. Eso es la gracia de Dios en acción. Si alguien merecía pagar el precio de su maldad, era este rey malvado llamado Acab. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos, dijo Pablo. Así como Acab experimentó la gracia de Dios, así nosotros, por Jesucristo, hemos experimentado la gracia de Dios. Usted dice, hermano, pero ¿cómo Dios perdona a Acab nomás por no comer? Ustedes pueden ver eso, hermanos. Vean, pongan en un lado todas las maldades que hizo Acab, crímenes, mentiras, asesinato, idolatría, toda clase de perversiones, muchas, son muchas cosas malas y perversas, grandes cosas malas. Ha afectado a cientos de familias, ha dañado a toda la nación de Israel, ha ofendido a Dios en gran manera. Y de pronto, cuando él ya no come más, cuando él se humilla, se acuesta en silicio, Dios lo perdona. Cualquiera de nosotros diría, no puede ser. Pero ¿sabe qué? ¿Qué hemos hecho nosotros? ¿Se acostó usted en silicio? ¿Dejó de comer? No. Usted nada más lo que hizo fue, me arrepiento, confieso con mi boca que Jesucristo es el Hijo de Dios y soy bautizado para el perdón de mis pecados. ¿Y sabe qué pasó? Todo ese cúmulo, todo ese montón de pecado y maldad fue borrado también. La misericordia fue grande para Acab
como lo ha sido también para nosotros. ¿Fue sincero Acab? Fue sincero porque movió a Dios. Cuando un pecador se arrepiente y es sincero, Dios actúa, Dios se mueve. Más adelante en su vida, Acab va a caer otra vez en pecado, hermanos. No crean que la cosa ya ahí murió. No. Él va a volver a sus malos caminos. Sin embargo, lo que sí aprendió en esta ocasión es que el arrepentimiento aparta la ira de Dios. La ira de Dios viene sobre el pecador y cuando se arrepiente, la ira se va. Es como si viniera un rayo sobre usted. Usted se arrepiente y lo único que cae son pétalos de rosa. Bendiciones. Y es lo que dije en la Escritura: arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces, la pregunta es esta: ¿está a punto Dios de decir basta en su vida? ¿Ha sido engañado pensando que nunca habrá un día de pago por sus pecados? ¿Hay algún pecado, algo pequeño, algo oculto, encerrado en su vida que debe ser descubierto esta mañana? Si el Señor ha tratado con su corazón hoy a través de la palabra del Señor, entonces el desafío ahora está sobre usted. Hay que llevar ese pecado ante el Señor. Hay que quitarle cualquier comodidad que tenga ahí, sacarlo a la luz y expulsarlo. Y tomar la dirección que Dios indique. Él le va a ayudar con eso. No permita que le pase lo que le pasó a Acab. Entonces ahora el paso es nuestro. Dios puede decir hoy: basta. Y antes que eso, hay que nosotros tomar medidas contra nuestro pecado. Puestos de pie.